Ya, chicos, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar sobre bacilos gram negativos pequeños, cuya característica, ¿no?, es que son microorganismos intracelulares, y dentro de ellos, pues, resalta a Haemophilus, y también tenemos a Bordetella y otro microorganismo que también es un bacilo gram negativo pequeño, que causa una enfermedad, ¿no?, zoonótica, también es Brucella, es el último microorganismo que vamos a hablar. Vamos a hablar de Haemophilus, que pertenecen a la familia Pasteurizae. Son bacilos gram negativos pequeños, pleomórficos. Usualmente lo podemos encontrar como formando parte de la flora normal de las mucosas del aparato respiratorio. La mayoría de especies lo van a estar relacionados a ocasionar enfermedades oportunistas. Sin embargo, dentro de ellos hay algunos que son considerados microorganismos primarios, que su presencia están asociados, pues, a patologías, ¿no?, como son Haemophilus influenzae, Haemophilus aegyptus, Haemophilus ducreyi y Haemophilus parainfluenzae. Vemos, ¿no?, que Haemophilus influenzae está asociado a patologías como neumonía, sinusitis, otitis, meningitis, epiglotitis, ¿no?, y esto va a ser frecuente en muchas regiones del mundo. Haemophilus ducreyi está asociado a una enfermedad que se conoce como chancroide, que es una enfermedad de transmisión sexual, y el parainfluencia, lo que es bacteriemia, endocarditis e infecciones oportunistas. Estos bacilos Haemophilus tienen la característica de requerir ciertos componentes nutricionales para poder crecer, ¿no?, y dentro de ellos se encuentra el factor 5 y el factor 10, que están presentes, ¿no?, en el agar sangre. El factor 5, ¿no?, usualmente presente en lo que es el agar chocolate. Hay medios, ¿no?, en los cuales quizás no se brinda estos factores, entre ellos el factor 5, por lo que se ha visto, ¿no?, o se ha mejorado ese crecimiento aplicando otro microorganismo al costado de ellos, ¿no?, y el microorganismo es el Staphylococcus. Este Staphylococcus da este factor 5, y el fenómeno, ¿no?, que se produce mediado por el Staphylococcus se le conoce como satelitismo. Bueno, es un poco bacilo, corto. Pueden estar en cadenas, pueden estar en parejas, necesita, como mencionaba, los factores de crecimiento, y se han asociado, pues, a infecciones respiratorias en las personas niñas, ¿no?, o en personas que no han tenido algún tipo de vacunación, porque Haemophilus, pues, está considerado también dentro del esquema vacunatorio, ¿no? Puede producir enfermedades localizadas, ¿no?, solamente ubicadas en el tracto respiratorio superior, o en algunas situaciones, debido a la bacteriemia, puede mirar a diferentes áreas. Haemophilus influenzae pueden proceder cápsulas, y hay también microorganismos que no las poseen, ¿no?, dentro de lo que es Haemophilus influenzae, siendo las encapsuladas. En base a ellas, ¿no?, han sido clasificadas en diferentes serotipos, ¿no?, que van desde la A hasta la F, en total son 6. Y estas han sido, pues, las más frecuentes, sobre todo el serotipo B, a la causa de enfermedades diseminadas. Sin embargo, a la fecha, ya con el ingreso de las vacunas, las enfermedades que ocasionan, ¿no?, o las hemófilos que están asociados a enfermedades, son las que no poseen cápsula. La mayoría, ¿no?, forma parte de la microflora, de las vías respiratorias, no presentan cápsula y se las llaman no tipificables. Dentro de lo que son sus reacciones bioquímicas, son indol positivo, muestran actividad de la ornitina, descarboxilasa, y ureasa también positivo. Ahí en imagen vemos, ¿no?, diversos cocos, ¿no?, gram negativos, cocobacilos, perdón, gram negativos, o bacilos cortos, que dan una imagen, ¿no?, de cocos, que están en pareja, ¿no?, en estos casos, por ejemplo, y algunas, ¿no?, a manera de cadenas. En cuanto a la patogenia, ¿no?, como se dijo, estos van a formar parte de la flora del tracto respiratorio, ya sean las cepas no capsuladas, o en su mayoría, ¿no?, y en cambio las de serotipo B pueden entrar en contacto cuando una persona, ¿no?, susceptible, a través, ¿no?, de la vía aérea, específicamente de las gotitas, ¿no?, de una persona enferma, puede adquirir este serotipo B o el serotipo capsular. La cápsula, ¿no?, en el caso serotipo B, le va a brindar, ¿no?, un principal factor de virulencia a este Haemophilus influenzae de tipo B, ya que va a evitar la fagocitosis. Principalmente
se ha visto, ¿no? Que tras el ingreso por la vía respiratoria pueden ocasionar daño en la función ciliar de la vía respiratoria, causa destrucción del epitelio respiratorio, ¿no? Muchas de las personas pueden sobrellevar el cuadro que produce Haemophilus influenzae, pero sin embargo las enfermedades severas, ¿no? O las bacteriemias se han visto en aquellos que no tienen como órgano el vaso, ¿no? Aquí vemos, ¿no? En esta imagen, Haemophilus influenzae, que puede producir dos tipos, ¿no? De patologías. Algunas que son localizadas en una determinada área versus otras que van a ser diseminadas. Las localizadas, ¿no? Están asociados a otitis, a bronquitis, ¿no? Que generalmente son las que no tienen cápsula, ¿no? Mientras que las que poseen cápsula, aparte de producir cuadros, ¿no? En el área por donde se ubica, ¿no? En la vía respiratoria, epiglottitis, por ejemplo, van a poder migrar a través de su penetración y a través del poder de su cápsula, evitando la fagocitosis, a otras zonas, ¿no? Produciendo incluso meningitis, ¿no? O, o un cuadro, ¿no? Bacteriémico que muchas veces puede ser fatal. Las manifestaciones clínicas, ¿no? El Haemophilus influenzae capsular, el tipo B principalmente, ingresa por el aparato respiratorio, puede haber afección del oído medio, de los senos paranasales, ¿no? Otitis, sinusitis, puede afectar las meninges, ocasionando meningitis, puede alcanzar la vía articular, ¿no? Todo eso a través de la bacteriemia. Este tipo no es más frecuente de meningitis en niños menores de 10 años. Las no tipificables ocasionan lesiones localizadas, ¿no? No poseen cápsula en su mayoría, otitis bacteriana y sinusitis aguda. Se ha visto casos de bronquitis o neumonías en aquellas personas que tienen alteración de la depuración mucociliar. A veces laringotraqueitis obstructiva fulminante con epiglotitis edematosa en niños. ¿Cómo se hace el diagnóstico, no? El diagnóstico lo vamos a hacer a partir de las pruebas, de las muestras de donde estamos sospechando que está Haemophilus. Pueden ser, ¿no? Esputo, líquidos cefalorraquídeos, cultivos. Va a depender mucho del origen de la infección. Estos microorganismos, ¿no? Van a crecer en medios que tienen requerimientos nutricionales o ofrecen requerimientos nutricionales para la bacteria. Estamos hablando del factor 5 y del factor 10, ¿no? Que están el factor 5 presente, ¿no? En el agar chocolate, y si no se utiliza el agar chocolate, podría utilizarse un medio suplementado con estos factores de crecimiento, ¿no? Que son necesarias para el desarrollo de estos microorganismos. Crecen, ¿no? En estos medios colonias planas de color pardo grisáceo, con un diámetro que van de 1 a 2 milímetros. Después de 24 horas de incubación, en el agar sangre no se multiplica salvo, ¿no? La presencia de estafilococo, como vemos aquí, ¿no? Esta es una colonia de estafilococo, y hacia su alrededor, ¿no? Vemos una gran cantidad de colonias pequeñas, blanquecinas, más opacas, ¿no? Que la del crecimiento del estafilococo, que está creciendo, ¿no? Igual acá estafilococo. Este fenómeno, ¿no? Del crecimiento alrededor por parte de Haemophilus influenzae se le conoce como el fenómeno de satélite o satelitismo, ¿no? Y esto es debido, ¿no? A que brinda, pues, el estafilococcus, este factor 5, que va a ser necesario para el desarrollo de estos microorganismos. Se puede hacer también hemocultivos, identificación directa, ¿no? Desde el punto de vista inmunológico, la cual ha sido aplicado en líquidos cefalorraquídeos. La prevención, ¿no? La transmisión, evitar la transmisión de persona a persona, ¿no? Se puede prevenir con la vacuna conjugada de Haemophilus B, administrada a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses. Se aplica, pues, dosis respuesta a los 12 y a los 18 meses, lo que ha disminuido las meningitis en más del 95% de los casos, e inclusive la frecuencia de portador del mismo gen. En caso de haber estado en contacto, ¿no? Sobre todo de niños no inmunes y menores de 4 años, se recomienda profilaxia con rifampicina. Entonces, los casos que han sido vistos, ¿no? Por Haemophilus influenzae, desarrollados a la actualidad, son casos no ocasionados en su mayoría por Haemophilus influenzae, y la razón por la cual, ¿no? Se aprecia esos casos es porque en los menores, ¿no? En los menores de 2, 4, 6 meses se aplica como parte del esquema de vacunación una vacuna conjugada con Haemophilus influenzae tipo B. Por lo tanto, es probable encontrar a la actualidad afecciones, ¿no? Ocasionadas por Haemophilus influenzae
pero hemófilos influenzae no capsular, y las patologías asociadas son patologías localizadas, ¿no? Y no las más temibles antes de que exista la vacuna, ocasionada por hemófilos influenzae del serotipo B, ¿no? Que ocasionaba bacteriemia, meningitis, artritis, entre otros. En el caso, ¿no?, de la hemófilos tipo B, son susceptibles a ampicilina. En caso de producir beta-lactamasa, cefalosporinas de tercera generación, carbapenémicos ofrecen pues buenos resultados, ¿no? La vacuna por hemófilos influenza de tipo B va a inducir a inmunidad. Otro agente, ¿no?, dentro de lo que es el grupo, ¿no?, de Haemophilus, incluye a Haemophilus ducreyi, que esto es un bacilo gram negativo. Lo encontramos en pacientes, ¿no?, que han adquirido este microorganismo a través de un contacto sexual. Van a estar presentes, ¿no? No solo en la mayoría de veces el Haemophilus ducreyi, ¿no?, sino acompañados de otros microorganismos que pueden ser biógenos. Esta es una enfermedad considerada como una enfermedad de transmisión sexual, que en su frecuencia, ¿no?, está presente en aquellas personas del sexo masculino, aunque la mujer puede presentarla en la forma sintomática o lo podemos encontrar también en forma latente. Esta patología, ¿no?, de Haemophilus ducreyi ingresa, ¿no?, dentro de lo que es el diagnóstico diferencial de las lesiones de transmisión sexual o lesiones, ¿no?, ocasionadas por microorganismos de transmisión sexual. Y cuando encontramos esta lesión, pues debemos de poner la posibilidad de entrar en nuestro diagnóstico diferencial a las úlceras ocasionadas por treponema pálido, ¿no?, que producen un chancro sifilítico. La úlcera que produce este es chancroide. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, que con el chancro sifilítico? Que esta úlcera es de base eritematosa y aparte que es dolorosa, ¿no? En cambio, la úlcera del chancro sifilítico, el chancro sifilítico no produce dolor, ¿no? Presenta el paciente con Haemophilus ducreyi una úlcera dolorosa a la palpación con base eritematosa en la región perianal, genital, en el área que está en contacto, ¿no? Entre el quinto al séptimo día post-exposición, post-contacto sexual, la urna se torna dolorosa a partir de los 2 días de aparición. Vamos a ver que se va a acompañar de linfoadenopatía. El tratamiento suele responder a eritromicina, ¿no? Esta es la lesión, ¿no?, de chancroide, ¿no?, ocasionado por Haemophilus ducreyi, donde en contraste, ¿no?, con las úlceras ocasionadas por sífilis, suele ser suaves, ¿no?, y si no las toca, duele, a diferencia del chancro sifilítico, ¿no? Ahora, no solamente está aquí Haemophilus, ¿no?, se ha asociado a coinfección o la convivencia con otros microorganismos que pueden estar presentes en esta úlcera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se obtiene la muestra en la base de la úlcera, ¿no? Se cultiva. Estas deben ser sometidas a medios suplementados, como el Isovitalex, por ejemplo, que contiene suplementos y antibióticos como vancomicina. Crecen a una atmósfera, ¿no?, de CO2 al 10% a 33 grados centígrados por 7 días, alcanzando una sensibilidad al 85%, ¿no? Más que el medio de cultivo, es más sensible la determinación de ácidos nucleicos, ¿no?, para la identificación genética de este microorganismo. En esta imagen vemos, ¿no?, Haemophilus influenzae y Haemophilus ducreyi que patologías producen, ¿no? Influenzae, meningitis, otitis, sinusitis, epiglotitis, ¿no? Traqueobronquitis, bacteriemia, ¿no?, principalmente el tipo B, ¿no?, neumonías también, Haemophilus ducreyi y chancroide, ¿no?, que afecta a las zonas genitales, acompañado de nódulos linfáticos. Y bueno, hay otro microorganismo que es el Haemophilus aegyptus, que está acompañado de conjuntivitis o fiebre purpúrica. Bordetella, ¿ya? Bordetella, son cocobacilos gram negativos pequeños también, tienen la característica de ser aerobios estrictos, y hay varias especies, ¿no? Tenemos a la Bordetella pertussi, que es el responsable de la tos ferina, la Bordetella parapertussi, de la tos ferina leve, la Bordetella bronchiséptica, que ocasionalmente causa enfermedad en los humanos, se ha visto más en perros o en cerdos. Tenemos a la Bordetella holmesi, que causa bacteriemia en pacientes inmunodeprimidas. Pertussi y parapertussi son asociados frecuentemente a la enfermedad en el hombre. Vamos a hablar de esta, de la más representativa, ¿no?, dentro de Bordetella, y dentro de ellas tenemos a la Bordetella pertussi. La Bordetella pertussi es el agente causal de la tos ferina, ¿no?
y se diferencian pues de las otras especies debido a las características de crecimiento, debido a las características de cómo reaccionan en las pruebas bioquímicas o a las propiedades antigénicas. Estas son muy sensibles a las temperaturas extremas, a la desecación, son aerobios estrictos, no necesitan factor 5, no necesitan factor 10 para poder crecer, y desde el punto de vista metabólico no fermentan azúcares ni tampoco reducen ningún tipo de azúcar, ¿no? Catalasa, oxidasa positivo, y para aislar, ¿no? Se ha utilizado un medio de crecimiento como es el agar-Regan-Lowe, que es un medio de carbón vegetal con sangre equina asociado a antibióticos. Desde el punto de vista, ¿no? De la biología molecular, para explicar el origen, ¿no? De los factores de virulencia, Bordetella pues, posee diversos factores, ¿no? Que están relacionados con la enfermedad o con su patogenia. Dentro de ellos, pues, resalta, ¿no? La toxina, ¿no? O de este factor o constituyendo, ¿no? El factor de virulencia. Hay un locus, ¿no? En el cromosoma de Bordetella pertussi que va a desempeñar pues, la función regulador central del factor de virulencia, que regula, ¿no? Los genes de virulencia. Estos va a tener dos operones, el operón A y el operón S. El S responde, ¿no? A señales ambientales, mientras que el operón A va a ser un activador de la transcripción de los genes virulentos, ¿no? Entre los factores de virulencia asociados, ¿no? Tenemos diversos componentes que se pueden ubicar en la estructura externa, ¿no? De la pared celular de Bordetella. Dentro de ellos están las adhesinas. Y dentro de las adhesinas, pues, tenemos a la hemaglutinina filamentosa, que es una proteína, ¿no? En forma de una estructura filamentosa que se ubica sobre la parte externa de la pared celular. Esta actúa, ¿no? Como factor adherente, tiene afinidad hacia los residuos de galactosa de los glicolípidos sulfatados, siendo, ¿no? Las células ciliadas las que contienen estas sustancias, ¿no? Para las cuales son afín estas hemaglutininas filamentosas, de tal manera, ¿no? Que permite que Bordetella pueda colonizar, ¿no? Y específicamente ubicarse en las células que están localizadas a nivel traqueal. También Bordetella puede unirse a receptores de los macrófagos, de tal forma que cuando es fagocitada pueda replicarse intracelularmente, así protegerse pues, de la eliminación por parte de los anticuerpos, ¿no? También esta hemaglutinina no solamente es responsable de la adherencia hacia las células, ¿no? Del epitelio respiratorio, específicamente a nivel de la tráquea, sino también estimula la liberación de citoquinas e interfiere con las respuestas inmunitarias. Otras adhesinas son las pertactinas y también las fimbrias, que se une a las células de los mamíferos. No se conoce su papel en la enfermedad, aunque estimula también la inmunidad tumoral. Tras la unión, ¿no? De Bordetella, pues tras la adquisición, ¿no? De la enfermedad a través de la vía respiratoria, se unen a través de estas adhesinas, ¿no? Hablamos de las hemaglutininas filamentosas, ¿no? Las fimbrias y la pertactina. Se produce luego la generación de toxinas, ¿no? Estas toxinas van a ser las que van a producir daño a nivel tisular, ¿no? Daño a nivel de los tejidos, y hay diferentes toxinas. Tenemos las toxinas pertussi, que es el principal factor de virulencia de esta Bordetella pertussi. También actúa, ¿no? No solamente causando daño, sino también es promotor de la linfocitosis. Y por otro lado también se considera la misma toxina pertussi, como factor de adherencia. ¿Dónde la encontramos a la toxina? Sobre la superficie, ¿no? De la mayoría de las especies de Bordetella. La toxina actúa como adhesina cuando se une a un compuesto de la célula respiratoria, específicamente al lactosilceramida, o también se puede unir a los gangliósidos presentes en las células fagocíticas, ¿no? Facilitando la unión, mediados pues por la pertactina y por la hemaglutinina filamentosa.
Y posteriormente a ello, ¿qué sucede? La fagocitosis bacteriana, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta toxina, ¿no? Aparte de estimular la liberación de citocinas. Permite, ¿no? Que se inhiba, ¿no? La actividad reguladora de la adenilciclasa, ¿no? Lo que va a llevar, ¿no? A aumentar la concentración de adenilciclasa, ¿no? Por otro lado, esta toxina, ¿no? Va a incrementar, ¿no? Como consecuencia, ¿no? De niveles incrementados de adenilciclasa, secreciones a nivel respiratorio, produciendo, ¿no? Exageradamente también la presencia de moco, ¿no? Y esta es la razón, una de las razones, ¿no? Por la cual se produce, ¿no? O se caracteriza, ¿no? El cuadro clínico que produce bordetella por pertussis. También esta toxina, pertussis, lo que hace es sensibilizar, ¿no? A la histamina, ¿no? Y causa también, o está asociado todo ello en su conjunto con la clínica, ¿no? Propia de esta enfermedad, que es la tos paroxística. Otra toxina que genera es la adenilciclasa, o hemolicina, que cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico, ¿no? Tiene la misma función que la toxina pertussis, ¿no? Aumentar las concentraciones de la adenilciclasa. También esta adenilciclasa inhibe, ¿no? La destrucción mediada por los leucocitos, brinda una protección inicial a la bacteria. Genera toxina, que es la toxina dermonecrótica, que produce lesiones cutáneas que depende de la dosis o lesiones fatales en modelos experimentales. Su papel en las enfermedades, pues, es desconocido. Y por último, la citotoxina traqueal, que es un fragmento de péptido glicano que destruye a la célula respiratoria ciliada y estimula la liberación de interleuquina, ¿no? Es responsable de la fiebre. Interfiere con la síntesis de DNA, impide la regeneración de las células dañadas. Si bien es cierto, destruye las células dañadas, pero si hay menos concentración de estas citotoxinas traqueales también están relacionadas a la cialostasis, es decir, a la inhibición del movimiento de los cilios, ¿no? Respiratorios. Por lo tanto, alteraría, pues, con la limpieza que se tiene en el árbol bronquial mediado por estos cilios. Y ello da lugar también a la característica, ¿no? De la tosferina, acumulación, ¿no? De secreciones, y la tos paroxística que se presenta en esta enfermedad. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, ¿no? La principal manifestación o clínica es la tos, ¿no? Y esto surge como consecuencia del daño que se produce a nivel del epitelio, ¿no? Y a nivel de sus cilios. Se asocia a cialostasis, ¿no? Detención de movimiento, y al daño localizado a nivel epitelial. Tras la exposición, ¿no? A bordetella pertussis, aproximadamente 7 a 10 días es el periodo de incubación para que se desarrolle el cuadro clínico que lo caracterice. Luego de este periodo de incubación, que en su mayoría de veces es inespecífico, surge el cuadro catarral, ¿no? ¿En qué consiste el cuadro catarral? En accesos de tos leves acompañados, ¿no? De rinorrea, estornudos, malestar general, fiebre, pérdida del apetito. Si bien es cierto, es muy inespecífico, ¿no? Si queremos comparar con otras enfermedades virales o bacterianas que pueden producir un cuadro parecido, esta etapa, ¿no? Es la etapa más contagiosa que dentro de la enfermedad de la tosferina. Dura aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Ya la otra etapa, que es la etapa paroxística, ¿no? La tercera etapa, luego del periodo la enfermedad, pues, va a progresar a una tos paroxística, ¿no? Que se caracteriza, ¿no? Por tos seguidas por un estridor inspiratorio. Los accesos de tos son de 5 a 20 accesos de tos aproximadamente, ¿no? Y la expiración final, pues, va a tener lugar o va a asociarse a que la glotis, tras el acceso de tos, permanece cerrada y es la responsable del estridor característico. Dura esta etapa entre 2 a 4 semanas, y en personas más susceptibles, hablamos de niños, por ejemplo, estos accesos de tos, ¿no? Que son 5, 20, incluso dicen hasta 40 accesos de tos, va a producir un agotamiento y puede acompañarse incluso de vómitos y cianosis,
acompañado de eritematosis en la zona del rostro, incluso convulsiones hasta apnea. Y la última etapa, pues, corresponde a la etapa convaleciente, donde ya los accesos de tos, ¿no? O los paroxismos van a disminuir tanto en número, así como también en cuanto a la gravedad. Pero en esta etapa lo que vamos a ver es la presencia de las complicaciones, ¿no? Secundarias a la infección por Bordetella pertussis, ¿no? Y dentro de ellas tenemos a las neumonías, principalmente neumonías sobreagregadas, que pueden ser ocasionados por Streptococcus pneumoniae, convulsiones, ¿no? Como consecuencias del daño encéfalo a nivel de lo que es el sistema nervioso central, dados, por ejemplo, por las paradas respiratorias o los procesos de apnea, o encefalopatías. Incluso pueden encontrarse hemorragias retinianas o hemorragias cerebrales como producto, ¿no? de esa exagerada tos que se tenía. Bueno, en esta gráfica apreciamos pues las 4 etapas, ¿no? O la presentación clínica de la Bordetella pertussis, ¿no? Donde el cultivo bacteriano o la posibilidad de aislamiento es mayor en la etapa catarral acompañada, a comparación, ¿no? Con la etapa paroxística, convaleciente o con el periodo de incubación. El diagnóstico, ¿no? El diagnóstico del clínico en realidad, ¿no? Va de la mano del laboratorio. Bordetella, ¿no? O la tosferina, ¿no? Tiene también, o está incluido dentro de lo que es el esquema de vacunación en menores, ¿no? Menores de 5 años, a través de la aplicación de la vacuna de la DPT, difteria, ¿no? Pertussis y tétano. Por lo tanto, las posibilidades de encontrar la enfermedad de tosferina asociada, ¿no? A este microorganismo ya es menor. Y cuando nos encontremos frente a una circunstancia clínica sugerente, ¿no? De tosferina, no hablamos de acceso de tos, multidolarito, tiene que producirse o tenemos que buscar el diagnóstico diferencial, ¿no? Sobre todo con microorganismos que causan patologías atípicas, ¿no? Como el caso del Mycoplasma pneumoniae o la Chlamydia pneumoniae, incluso, ¿no? Legionella pneumófila u otros procesos virales que podrían acompañar a un cuadro parecido a Bordetella, ¿no? Para yo poder hacer un diagnóstico definitivo, tengo que aislar al germen, ¿no? Sobre todo en la etapa inicial, ¿no? Hablamos de la etapa catarral y la muestra ideal, ¿no? Para poder aislarlo es a través de un hisopado nasofaringeo, ¿no? Bueno, existen instrumentos o hisopos que son recomendados para el tratamiento, ¿no? De Bordetella. Dentro de ellos tenemos al hisopo que contiene dacron, ¿no? O rayón, o que no tengan alginato cálcico. ¿Para qué, no? ¿Para qué yo tomo esta muestra? Para mandarlos a cultivo, en un cultivo de Regal-Lowen, ¿no? A esa temperatura, ¿no? A 35 grados centígrados. O para mandarlos a inmunofluorescencia, ¿no? Donde la sensibilidad suele alcanzar el 50%. La PCR es la metodología más sensible para su identificación, aunque también se puede utilizar, ¿no? Otro tipo de formas de poder hacer este cultivo, que es la búsqueda de anticuerpos de tipo IgA o IgM por inmunoensayos, frente a hemoglobina filamentosa o frente a la toxina pertussis. Sin embargo, se ha visto que puede mostrar reacción cruzada con otras bordetelas. El tratamiento suele ser sintomático, con vigilancia, ¿no? Sobre todo en la fase paroxística. Los antibióticos pueden mejorar la evolución clínica durante las fases precoces de la enfermedad. Sin embargo, la convalecencia depende de la rapidez y el grado de regeneración de las células epiteliales ciliadas, ¿no? La administración de eritromicina durante la etapa catarral favorece la eliminación del microorganismo y puede tener uso en profilaxis. Todos los macrólidos van a ser útiles. La acitromicina y la claritromicina se suele utilizar, se tolera mejor. Se ha visto, ¿no? Que el tratamiento tras el inicio de una fase paroxística pocas veces modifican, ¿no? La evolución clínica, solamente disminuirán la diseminación y la posibilidad de contagio. En aquellos pacientes que no toleran la eritromicina se puede utilizar dimetroprima y sulfametoxazol. Bueno, la prevención, la vacunación, ¿no? En aquellos grupos dentro del esquema, ¿no? Menores de 5 años, 2, 4, 6, 15, 18 meses, con dosis de refuerzos a los 4 años y a los 6 años, ¿no? Y la profilaxis, pacientes que entran en contacto con tosferina, sobre todo los lactantes no inmunizados o adultos con exposición intensa, eritromicina por 5 días. Y por último, vamos a hablar de Brucella. Brucella también son parásitos o microorganismos en realidad obligados, ¿ya? ¿Por qué se dice que son parásitos? Porque viven en el interior de una célula, ¿no? Son intracelulares, son cocobacilos gram negativos, también pequeños, móviles, aerobios estrictos, no fermentadores, pueden poseer cápsula, presentan, al igual que otras bacterias intracelulares, necesidades nutricionales complejas, ¿no? Van a ser capnófilas,
son bacterias que tienden a tener un crecimiento lento, aproximadamente entre 3 a 5 días del tiempo para poder crecer. Y cuando crece, se pueden apreciar colonias mucoides, sobre todo en aquellas especies de Brucella que poseen cápsula. Pueden ser oxidadas a catalasa positivos, producen hidrógeno sulfurado y reducen nitratos a nitritos, ¿no? Son sensibles al calor y la acidez la acidez, ¿no?, gástrica los van a destruir. La pasteurización también los destruye. Hay diferentes especies que causan enfermedades. Dentro de ellas resaltan estas 6: Melitensis, Abortus suis, Canis, Ovis o Neotomae. Sin embargo, las 4 primeras, ¿no?, Melitensia, Abortus suis, van a afectar al hombre, y las afecciones ocasionadas, ¿no?, por Melitensia, Abortus suis o Canis pueden tomar la denominación de fiebre malta, fiebre ondulante o simplemente brucelosis, ¿no? Como pueden ver, afectan, ¿no?, no solamente al hombre, sino también a otros tipos de animales, ¿no? Por eso se informa que es un microorganismo asociado a zoonosis. Las vías de infección, ¿no?, presentan diferentes puertas de entrada, ¿no? La más común es a través de lo que es el aparato digestivo, es decir, la ingestión de producto contaminado, usualmente la ingestión de leche no pasteurizada o sus derivados, ¿no?, queso, mantequilla. Otra forma, ¿no?, es por la vía linfática, por la vía cutánea, ¿no?, cuando se tiene contacto con tejidos de animales enfermos, ¿no?, la sangre, placenta, fetos abortados u orina, a través de las transfusiones de sangre, a través de la vía inhalatoria. Este microorganismo, independientemente por dónde haya ingresado, va a alcanzar pues la vía linfática, ¿no? Llega ahí al conducto torácico y de ahí se va a ir hacia la circulación general. Se puede distribuir en órganos como el hígado, como el vaso, como la médula ósea, ¿no?, o el sistema retículo endotelial, formando nódulos que después se van a abscedar, ¿no? Esto puede llevar a la generación de osteomielitis, esto puede llevar a la generación de meningitis. En cuanto a la patogenia, ¿no?, los cuadros clínicos van a ser diversos, van a ser distintos, ¿no? Y va a depender mucho la gravedad del cuadro clínico en dependencia de qué especie, ¿no?, esté presente. Por ejemplo, ¿no?, Canis, Brucella abortus causan pues cuadros leves, no acompañados de supuraciones o la formación de absceso. Suis pueden tardar o evolucionar a lo que es la cronicidad con formación de casios, ¿no? Melitensis causan cuadros más graves, ¿no? ¿Qué sucede, no? Tras la exposición, esta va a ser fagocitada por los polimorfos nucleares y los macrófagos tisulares, sobreviven y se multiplican en el interior de ellas. Hay una producción de la inhibición de la fusión fagosoma-lisosoma, inhibición de la degranulación, se suprime la producción del factor de tumoral alfa, alcanzan, ¿no?, la circulación sistémica, conducto torácico, se transporte hígado-vaso, ¿no?, médula ósea, ganglios linfáticos y riñones, y van a causar daño, ¿no? Formación de granuloma y destrucción de estos órganos o causan lesiones en estos órganos donde alcanzan, ¿no?, a través de la circulación. El periodo de incubación, ¿no?, tras su exposición es de 4 semanas. El inicio, ¿no?, va a ser gradual, con malestar general, fiebre, mialgia generalizada y sudoración. La fiebre aumenta por las tardes con descenso por las noches, ¿no?, produciendo una fiebre ondulante y recurrente que llega incluso, ¿no?, hasta los 40 a 41 grados centígrados, acompañados de síntomas digestivos, linfoadenopatías y esplenomegalías, ¿no? Podemos encontrar hepatitis con ictericia, dolor intenso al movimiento de las articulaciones, puede autolimitarse, pero en un lapso mayor, ¿no? Hablamos entre 6 a 12 meses. Si persiste más de este tiempo, estamos hablando de una enfermedad crónica. Y la enfermedad crónica se caracteriza por fatiga, depresión, malestar general, trastornos incluso psíquicos, ¿no?, acompañados de crisis de histeria y gran tendencia neurótica. Estas son las complicaciones a las cuales pueden estar asociadas: artritis, osteomielitis, bronquitis, meningitis, nefritis, cistitis, orquiepididimitis, endocarditis o hiperesplenismo. El diagnóstico va a depender, ¿no?, el cultivo, ¿no?, de dónde yo estoy tomando la muestra, ¿no? Sangre, ¿no?, cuando ya ha alcanzado la vía sistémica, médula ósea también, ¿no? Creatina fin, ¿no?, por los órganos retículos del sistema retículo endotelial. Puedo hacer una biopsia de ganglio, del hueso, ¿no?, de la misma médula ósea, con la finalidad de hacer el cultivo.
cultivo. O puedo pedir las muestras de sangre, ¿no? Con la finalidad de obtener el suero y la búsqueda de anticuerpos para hacer las pruebas serológicas. En cultivo crecen en casi todos los agares enriquecidos, como por ejemplo el agar infusión cerebro-corazón, el agar chocolate, en el TSA. Como recomendación es la incubación con un porcentaje de CO2 que alcanza hasta el 10% y una temperatura quizás menor a 37 grados centígrados, ¿no? Ante la sospecha de Brucela, ¿no? Y su negatividad en las 48 horas, ¿no? O 24 horas que son los cultivos convencionales, no se debe descartar la muestra hasta por lo menos 3 semanas de haber estado en cultivo. En caso de cultivo en la médula ósea, se debe mantener siempre las 3 semanas. Los cultivos negativos no descartan la enfermedad debido a que la brucela solo se cultiva en la fase aguda o durante la recidiva de la misma, ¿no? ¿Cómo son las colonias en el medio de cultivo del agar sangre, ¿no? Son translúcidas, pueden presentar un aspecto opaco, no son hemolíticas, si uno las toca, ¿no? Con una asa, vamos a ver que son pegajosas, y la morfología va a estar determinada por el componente antigénico, ¿no? Del lipopolisacárido que está presente en su pared celular. Y en las pruebas bioquímicas son ureasa y catalasa positivas. El diagnóstico serológico se basa buscando en los anticuerpos, donde los anticuerpos de tipo IgM lo podemos encontrar hasta máximo 3 meses, y el IgG se incrementa 3 semanas después del inicio de la enfermedad aguda, alcanza un máximo entre las 6 a 8 semanas y se mantiene alto, ¿no? En la enfermedad crónica. Se recomienda combinar las pruebas serológicas, una prueba de aglutinación, ¿no? O con la búsqueda de anticuerpos bloqueantes, o se puede combinar con el ELISA, ¿no? El tratamiento suelen ser susceptibles a tetraciclinas, doxiciclinas, rifampicinas, sulfamethoxazol, quinolona. Se debe indicar el tratamiento combinado, ¿no? Por lapso de 2 a 3 semanas. La prevención, el control se logra a través de controlar la enfermedad en estos animales, ¿no? Donde está presente brucela, ganado, ¿no? Las cabras, las ovejas, ¿no? Los vacunos, y la vacunación, obvio, en los animales. Y en el caso de nosotros hay que tratar de consumir productos lácteos que estén pasteurizados, ¿no? Y en el laboratorio, debido a su riesgo, ¿no? Biológico, utilizar los materiales de bioseguridad que corresponden para evitar su contagio, ¿no? Ya que esto también no necesariamente solamente ingresa por la boca, sino también a través del contacto. Puede ingresar, ¿no? Por otras áreas, como la vía inhalatoria o por la piel, ¿no? Bien, chicos, no sé si tienen hasta aquí alguna consulta.